Bienvenidos al curso de Gramática Latina y bueno, para comenzar nosotros a eh, navegar en este idioma, vamos a ver algunas nociones básicas que tendremos también que llevarlas en cuenta o tomarlas en cuenta en español para que nosotros podamos consolidar bien estos conceptos básicos, ¿sí? Entonces, muchos eh, de las primeras clases, por lo menos las primeras 6 clases, es para poder entender cómo funciona en español y de esa manera nosotros después llevarlos al latín, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a ver ahora es el caso nominativo, ¿sí? ¿Qué es el caso nominativo? Bueno, vamos a comenzar primero aquí con los elementos de una oración, ¿sí? En una oración podemos encontrar 6 elementos: el sujeto, el vocativo, el adyacente abdominal restrictivo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial y el objeto directo. Todo esto lo vamos a ver uno por uno, ¿sí? Son 6 elementos. Entonces, ahora, ¿por qué nombro estos 6 elementos? Porque el nominativo vendría siendo el sujeto, ¿sí? Vamos por partes entonces. Entonces, fíjate bien. ¿Qué es el sujeto en una oración? Bueno, vamos a comenzar primero por qué es un verbo, ¿sí? Un verbo es una acción y quien hace esa acción vendría siendo el sujeto. En latín, ese sujeto lo vamos a llamar nominativo. Vamos a leer aquí este concepto entonces. Sabemos que el verbo es toda palabra que indica una acción o un estado, ¿sí? Por ejemplo, quien escribe, quien dibuja, quien pinta, quien camina, quien rompe, quien mira, quien abre, quien cierra, ¿sí? Realiza diversas acciones. Todos estos que están aquí son acciones. Escribir, dibujar, pintar, caminar, romper, mirar, abrir, cerrar. Son acciones. Estas acciones se expresan mediante estas palabras que nosotros llamamos verbos. Ahora bien, sabemos que es imposible que exista una acción sin una causa, sin alguien quien genere esa acción. Por ejemplo, si una taza aparece rota, alguien, una persona, un animal o una cosa como el viento, qué sé yo, la gravedad, en fin, algo debió realizar esta acción de romper la taza, ¿sí? Entonces, ¿quién realizó esa acción? Es el sujeto. Así, en gramática, la persona o cosa que realiza la acción verbal se llama sujeto o agente de la acción verbal, ¿sí? Esto es lo que vendría siendo el caso nominativo, ¿sí? El sujeto de la acción que realiza la acción, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro. ¿Cómo identificar el sujeto de una oración? Para descubrir el sujeto de una oración basta preguntar quién realizó la acción. Fíjense bien, ¿quién realizó la acción? Vamos a ver este ejemplo, este primer ejemplo que tenemos aquí. Pedro rompió el plato. Sabemos que romper es el verbo, es la acción. Entonces vamos a hacer la pregunta. ¿Quién rompió el plato? Pedro. Entonces quiere decir que Pedro es el sujeto. Vamos a la siguiente. Sócrates disertó sobre el alma. Sócrates disertó o habló, ¿no? Vamos a colocar aquí. Sócrates disertó sobre el alma. ¿Quién disertó sobre el alma? Disertar, hablar, filosofar, esa es la acción, ¿sí? Entonces, ¿quién disertó sobre el alma? Sócrates. Entonces, la respuesta es Sócrates, el sujeto, entonces es Sócrates, la persona que hace la acción. Los romanos honraban a sus dioses.
El verbo es honrar. A ese verbo le vamos a hacer la pregunta, ¿quién honraba a sus dioses? Los romanos. Entonces los romanos vendrá siendo el sujeto de la oración. Se ve fácil, ¿no? Vamos a ver que por aquí abajo hay unas pequeñas trampas. Vamos a ver. Pedro fue herido en la guerra. ¿Cuál es el verbo ahí? Herido o fue herido. Ahí tenemos que prestar mucha atención a la conjugación del verbo, si está en la voz pasiva, si está en la voz activa, si tiene un auxiliar. ¿Sí? Bueno, eso lo veremos en otro momento, pero aquí fue herido. ¿Quién fue herido en la guerra? Pedro. Entonces, Pedro es el sujeto de la frase. Al profesor y al padre del niño les llegan quejas de los compañeros. Ahora, ¿qué llega al profesor y al padre? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el verbo es llegar. Pero ¿quién hace esa acción? ¿Es el profesor y el padre del niño? ¿O el profesor y el padre del niño es quien está recibiendo las quejas? ¿Ven? Entonces aquí donde está esa pequeña conchita de mango, ¿no? Em, esa trampa, ¿no? Entonces, trampa no, parece una trampa, porque no siempre lo que está al principio es el sujeto, ¿eh? Entonces, esto vendría siendo un complemento, ¿sí? Un complemento indirecto. Pero, ¿quién realiza la acción? ¿Qué es lo que llega? Lo que llega son las quejas. Entonces, ¿qué llega al profesor y al padre? ¿Sí? Entonces, las respuestas son las quejas. Fíjense bien, no siempre el sujeto es una persona. El sujeto puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa. En este caso yo dije aquí como el viento, pero una queja también es una cosa. Entonces, la queja llega, o en este caso que está en plural, quejas llegan, ¿sí? Llegan, las quejas llegan, o las quejas de los compañeros llegan al profesor y al padre del niño. ¿Lo ven? Ahí estaríamos organizando sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Pero aquí tenemos el complemento indirecto primero en la frase. Entonces, fíjense bien, siempre tenemos que hacerle la pregunta al verbo. ¿Sí? Pregunta al verbo. Bueno, 4. Funciones en la oración. Los 6 elementos enunciados al principio representan funciones que las palabras desempeñan en la oración. Para cada función existe un caso específico en latín. ¿Lo ven? Entonces, estas 6 funciones que están aquí representan cada uno un caso. Ya sabemos que el sujeto es el caso nominativo. Ahora bien, ¿qué es el caso? El caso es la forma en que se escribe una palabra en latín según la función que desempeña en la oración. En latín, como hay 6 funciones, cada palabra puede escribirse hasta, perdón, puede escribirse de hasta 6 maneras diferentes. Estas diferencias se reflejan en las terminaciones de las palabras, de manera similar al español, que algunas terminaciones de masculino, femenino, singular y plural, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, em, por ejemplo, el niño, los niños. Ahí tenemos una S que es plural. La niña, ya sabemos que es femenino. Las niñas, ahora es femenino plural. En español solamente tenemos esas terminaciones, ¿sí? Masculino, femenino, singular y plural. Pero en latín, dependiendo del caso,
O sea, si es sujeto, si es complemento, directo, indirecto, cada uno tiene una terminación diferente, ¿sí? Entonces, cada caso en latín tiene un nombre específico. El caso que indica la función de sujeto se llama nominativo, ¿eh? Ya lo he dicho varias veces, estamos recapitulándolo acá. Ahora bien, al traducir una oración del español al latín, el sujeto debe colocarse en el caso nominativo, ¿sí? Lo inverso también es válido, ¿no? O sea, si está en latín en caso nominativo, ese vendría siendo entonces el sujeto de la frase en español, ¿sí? Una palabra en caso nominativo en latín desempeña la función de sujeto. Muy bien, entonces esta sería la primera clase para saber nosotros qué es el caso nominativo. Si ustedes lo ven, no hemos visto nada en latín hasta ahora. Solamente hemos hecho las comparaciones con el español para nosotros poder identificar bien cada elemento en nuestro propio idioma, en nuestra lengua materna, y después, ya cuando tengamos los conceptos poco claros, no vamos a decir afianzados, pero por lo menos claros para comenzar, ahí empezamos a ver las frases en latín, ¿sí? Entonces, esta es la primera clase, nos vemos en la próxima.